En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Feliz Año Nuevo. A estas horas todavía hay muchos en la cama, pero algunos ya nos hemos despertado y estamos aquí para darle gracias a Dios por el año que terminó y para pedirle ayuda por el año que estamos recién estrenando. Hoy es la solemnidad de María, Madre de Dios, es decir, empezamos el año con el mejor pie posible, encomendándonos a la Virgen María. La Iglesia, con gran sabiduría, ha puesto esta fiesta precisamente en el primer día del año. Empezamos reconociendo nuestros pecados y dando gracias a Dios. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de todos los que sufren, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clamaba: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es la mejor manera, la manera más dulce de comenzar el año. Creo que es un día en el que todos estamos llenos de alegría, como lo estamos, no solamente porque empieza el año, sino porque nos ponemos bajo la protección de la Virgen María. Lo primero que hay que decir es que en esta fiesta no solamente recordamos a María como Madre de Dios, sino que recordamos que Jesucristo es Dios. En el año litúrgico, en el calendario largo del año, tenemos distintas fiestas del Señor y de la Virgen. Por ejemplo, la resurrección de Cristo, su natividad, la ascensión del Señor a los cielos. Celebramos la fiesta de Cristo Rey, celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Jesús sumo y eterno sacerdote, pero no hay ningún día en que celebremos que Cristo es Dios, excepto hoy. Y lo hacemos de forma indirecta, es decir, estamos diciendo que María es Madre de Dios porque estamos diciendo que Jesucristo, Hijo de María, es verdadero hombre, Hijo de María, pero también es verdadero Dios, Hijo de Dios. El origen de esta fiesta está en una polémica, como en muchas de las proclamaciones de nuestra fe. Año 428, es nombrado patriarca de Constantinopla Nestorio. El cristianismo llevaba poco más de 100 años en libertad, y en esos 100 años habían sido muy movidos, se habían producido ya varios concilios y se había discutido ya acerca de la naturaleza de Cristo. Pero en ese momento, en el año 428, Nestorio entra en una discusión que se suscita en su ciudad, Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente. Entra en una discusión a propósito de si María es Madre de Dios o solamente es Madre de Jesús como hombre, de tal forma que hay 2 personas distintas y no una sola. La persona divina, la persona humana. María sería solo madre de la persona humana. Entonces Nestorio, repito, con un importante cargo, patriarca de la segunda ciudad del imperio, Nestorio dice que no se puede llamar a María Theotokos, Madre de Dios, sino que hay que llamarla Christotokos, Madre de Cristo. Inmediatamente se monta un gran escándalo, un gran revuelo. Y en solo 3 años, año 431, se convoca un concilio en la ciudad de Éfeso, donde se va a discutir si de verdad Cristo es Dios, si hay una sola persona, la divina, con 2 naturalezas, o si por el contrario son 2 personas distintas, cada una con su naturaleza. Si María es Madre de Dios o si María es solo Madre del hombre Jesús. Me llama la atención que en menos de 3 años se convoque un concilio y se resuelva este gravísimo problema, cuando hoy, por desgracia, resulta que tenemos, pues como estamos viendo, durante décadas, herejías que funcionan sin que nadie haga nada. Pero en aquella época eran así de rápidos, aunque no había medios de comunicación como los que tenemos hoy. Concilio de Éfeso. El sitio no podía ser mejor elegido, entre otras cosas, porque Éfeso, que era una ciudad bellísima, aún hoy, si alguno ha estado allí, seguro que estará de acuerdo conmigo, es la 3ª ciudad romana en conservar sus ruinas mejor. Roma, Mérida, en Extremadura y después Éfeso. Una ciudad extraordinaria, pero sobre todo allí había vivido la Virgen María. Allí había vivido María, había estado con San Juan cuando San Juan la saca de Israel para protegerla. Allí había vivido la Virgen, allí había predicado también San Pablo, recordemos la carta a los Efesios, y había una memoria viva de la Virgen. El pueblo la quería. Allí se reúne el concilio y allí se proclama que hay una sola persona, la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que Jesucristo no son 2 personas, sino que es una sola persona, pero que sí que tiene la doble naturaleza. Naturaleza divina, naturaleza humana. La naturaleza divina ligada a la persona divina y la naturaleza humana que adquiere en el seno de la Virgen María. Por lo cual podía llamarse a la Virgen en propiedad Madre de Dios, porque Jesucristo era una sola persona. Bien, Jesucristo es Dios. Esto, junto con que María es Madre de Dios, es lo que hoy proclamamos en este día 1 de enero.
¿Qué significa que Jesucristo sea Dios? La primera consecuencia. Si Jesucristo es Dios, sus enseñanzas dogmáticas, sus enseñanzas morales son intocables. Son intocables. Hace unos días me escribía un señor, un laico, bueno, me decía que él estaba asesorado por un famoso, importante profesor de teología fundamental en una universidad española, no me decía el nombre del profesor ni el nombre de la universidad, y que este profesor le había dicho que yo no tenía razón en mis exposiciones porque el dogma tiene que evolucionar. Hoy hablan del dogma evolutivo y de la moral evolutiva. Es una forma hipócrita de querer cambiar las cosas aparentando no cambiarlas. Tendrá que evolucionar la presentación del dogma, por supuesto. Tendremos que presentarlo de otra manera a los hombres de otra época, naturalmente, pero lo que no puede cambiar son los conceptos y los contenidos. Lo que no podemos decir es que como el dogma tiene que evolucionar, lo que antes era verdad, hoy es mentira. Lo que antes era mentira, hoy es verdad. Como la moral tiene que evolucionar, lo que antes era pecado, hoy no lo es. Lo que antes no era pecado, hoy sí lo es. Esto es absurdo. Para una cabeza medianamente bien formada, sin necesidad de ser un sesudo profesor de teología en una universidad, para una cabeza normal, esto es una trampa. Por tanto, si Cristo es Dios, sus enseñanzas son intocables. Y si alguien quiere modificarlas haciendo que el dogma evolucione o que la moral evolucione, lo tiene muy sencillo: que se vaya, que funde su propia iglesia, o que se vaya porque va a encontrar con sorpresa de que eso que él quiere fundar ya existe en alguna de las muchas iglesias protestantes, que se vaya a una de esas iglesias protestantes, donde el dogma efectivamente sí que ha evolucionado y la moral ha evolucionado muchísimo. Pues ya está. Pero en la Iglesia Católica creemos que Cristo es Dios y que a Cristo y sus enseñanzas no se le toca. Primera conclusión de este dogma de la divinidad de Cristo, de este dogma de la maternidad divina de María. Segunda conclusión para la vida concreta, para la vida real. Llevamos muchas décadas, bueno, yo creo que más de 200 años, desde que empezó a tomar cuerpo y a crecer, y hoy es imperio dominante, lo que se ha llamado el supremacismo o la supremacía moral de la izquierda, ligada a la supremacía moral del ateísmo. Esto empezó con la Ilustración, por supuesto, y no importaba si ellos eran lo que eran, eso daba lo mismo, no importaba si Robespierre asesinaba, no importaba si Rousseau, por ejemplo, el del mito del buen salvaje, ese señor vivía estupendamente mientras tenía a su mujer y a sus hijos abandonados, o no importaba si Voltaire, el que pedía «écrachez l'infâme», aplastad a la infame, refiriéndose a la Iglesia Católica, vivía de corte en corte y tenía incluso un pueblo entero propiedad suya, que aún existe en la frontera entre Francia y Suiza. Eso no importaba, ellos eran superiores. Ser de izquierdas es ser superior y ser ateo es ser superior. Y esto hay que ver si esto es verdad. Simplemente, he leído de un escritor, de un economista norteamericano, famoso economista formado en Harvard y en Cambridge, de California, es decir, gente como pasa generalmente, gente progresista, liberal, etc., pero que cuando analiza la sociedad actual se hace preguntas y dice: ¿cómo es posible que a aquella generación que derrotó a Hitler le haya sucedido una generación cuyo lema es «no me compliques la vida»? Y dice, ¿cómo es posible que hayamos llegado a una sociedad como la actual del hiperedonismo, del hedonismo llevado al límite? Y se pregunta, ¿cómo es posible que hayamos pasado de un sano patriotismo, ojo, se lo está preguntando un californiano, ¿cómo es posible que hayamos pasado de un sano patriotismo a «mi patria es Facebook»? ¿Qué ha pasado? Los sociólogos o los economistas, como en este caso Buchholz, se preguntan por qué. Yo creo que nosotros tenemos la respuesta al por qué. Esta sociedad actual, esta sociedad del hiperedonismo, de la patria de Facebook, esta sociedad de no me compliques la vida porque no quiero líos, esta sociedad no es una sociedad católica, no es una sociedad cristiana, es una sociedad fruto de esa supremacía supuesta y falsa moral de la izquierda o de esa supremacía falsa moral del ateísmo. Esta es su sociedad y este es el resultado que ellos han conseguido. Por eso nosotros hoy que proclamamos la divinidad de Cristo tenemos que decir que complejos ninguno.
Ninguno. Ninguno. Desde luego de inferioridad, ninguno. ¿Cuál es el resultado? No solamente lo que diga este economista, sino el resultado de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, en España, cada día se presentan 10 denuncias de abusos sexuales a menores, 2/3 de las cuales tienen lugar en las familias. Esta es su sociedad. ¿Dónde están las denuncias de los abusos sexuales a menores provocadas por curas? Alguna, por desgracia, hay, pero repito, en España cada día 10 y ninguna, o prácticamente ninguna, es una denuncia contra un cura, contra una monja. Y sin embargo nosotros los curas somos los que tenemos la fama de que somos abusadores de niños. Es todo publicidad. Ellos han corrompido la sociedad y sin embargo ellos son los que se presentan como los supremacistas. Repito, complejos ninguno, pero desde luego de inferioridad en absoluto. Estamos viviendo en la Iglesia un momento realmente muy, muy bajo. Creo que estamos tocando fondo. Cada día o cada semana tenemos escándalos nuevos. De hace unos días se ha sabido que el cardenal de Boston, O'Malley, ha presentado una denuncia ante el nuncio de la Santa Sede en Estados Unidos contra el cardenal de Nueva York, Dolan, un cardenal que denuncia a otro cardenal porque supuestamente Dolan habría encubierto a un sacerdote pederasta. Los escándalos son todos los días. Estamos tocando fondo. Pues es en este momento que tenemos que levantar la cabeza y decir, no debemos tener complejos de inferioridad. ¿Por qué? Vamos a ver. Un papa puede fallar, un obispo puede fallar, un cura puede fallar, un laico católico puede fallar. Es cierto. Y falla. Y somos todos pecadores. Yo desde luego me lo confieso como tal. Pero el que no falla es Jesucristo. Jesucristo es el modelo que tenemos que seguir. Y siguiendo a Jesucristo, sus enseñanzas dogmáticas y morales, imitando a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, modelo perfecto del hombre, imitando a Jesucristo es como podemos conseguir esa sociedad humana, esa sociedad a imagen de Dios, ese reino de Dios en la tierra que Cristo quiso. No podemos tener complejos de inferioridad. Ya está bien de aceptar torpemente, porque en eso también hemos sido culpables al no habernos sabido defender desde el punto de vista intelectual. Está bien de aceptar torpemente ese supremacismo moral del ateísmo. Con Cristo, imitando a Cristo, es como podemos ser mejor personas y desde luego es como podemos construir un mundo mejor. Si somos pecadores, con Cristo podemos luchar, pero si no estamos con Cristo, estamos abandonados a merced de nuestras propias fuerzas. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea siempre fiel a Jesucristo, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por las víctimas de las dictaduras en todos los sitios del mundo, por las víctimas del terrorismo, por aquellos que padecen las consecuencias todavía del comunismo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, por los que están siendo asesinados por su fe en Siria, en Irak, en el centro de África. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por nuestras familias, para que se mantengan unidas, para que tengan trabajo, para que tengan salud en este año que empieza. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que salgamos del complejo de inferioridad, para que nos sintamos orgullosos de ser católicos. Pecadores,
pero que quieren dejarle serlo, para que no tengamos miedo a confesar y proclamar nuestra fe. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la Santa María, Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Bernardo, María Jesús, Leonor y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Continuamente están intentando meternos en agujeros, en el agujero de la mentira con esta historia, con esta falsedad de que el dogma evoluciona para ser una cosa distinta a lo que fue. O con la mentira y la falsedad de que los ateos son mejores que los católicos. Nosotros creemos en Dios, confesamos a Cristo como Dios y sabemos que Él es el único que nos salva y el único que no nos engaña. Dando gracias a Dios por su divinidad, por su encarnación y por María como nuestra Madre, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de María. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora, Señor, que ellos nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Como sabéis, es una tradición, en la parroquia tenemos un convenio hecho con los Reyes Magos y todos los años, el Día de Reyes, que este año cae el domingo próximo, los Reyes Magos hacen aquí una parada. Después de la misa de niños estarán sus majestades para darle un beso a los niños, darles un regalo. Así que los que tenéis niños pequeños, solamente de 60 para abajo, nada más. Me refiero que los niños, a partir de ahí ya somos un poco más mayores. Pues podéis venir a la misa de niños a saludar a los Reyes Magos y a recibir vuestro regalo. Lo digo también para que se lo digáis a vuestros nietos, sobrinos, en fin. Misa de niños, Reyes Magos. Voy a dar la bendición solemne del primero de año. Los que podáis, por favor, os ponéis de rodillas, contestáis con un amén en voz alta a cada una de las oraciones. El Señor esté con vosotros. El Dios, fuente y origen de toda bendición, os conceda su gracia, derrame sobre vosotros la abundancia de sus bendiciones y os proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Amén. Él os mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Él os conceda un feliz y próspero año nuevo. Escuche siempre vuestras súplicas, bendiga y proteja a vuestras familias y os lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos vamos a despedir cantándole juntos un villancico a la Santísima Virgen. Cantamos Los peces en el río, número 152.